Todos nosotros cargamos con experiencias del pasado. Algunas de ellas son alegres, mientras que otras pueden ser dolorosas. Muchas veces, nos aferramos a esas experiencias, permitiendo que definan quiénes somos y cómo nos sentimos. Sin embargo, el desapego no significa olvidar o ignorar el pasado, significa aprender a aceptarlo y dejarlo ir. Esta práctica puede ser transformadora y liberadora. El concepto de desapego es central en muchas tradiciones filosóficas y espirituales, incluyendo el budismo, que nos enseña que el apego a las experiencias pasadas puede causar sufrimiento. Cuando nos aferramos a lo que ya ha sucedido, perdemos la capacidad de vivir plenamente en el presente. Esto puede resultar en ansiedad, tristeza e incluso depresión. La aceptación, por otro lado, abre la puerta a la sanación y la libertad. Una historia inspiradora que ilustra el poder del desapego es la de una mujer llamada Ana. Tras una experiencia traumática en su infancia, Ana cargó con el dolor y la rabia durante muchos años. Esta carga emocional afectaba sus relaciones y su felicidad diaria. Un día, decidió buscar ayuda y comenzó a participar en un grupo de apoyo donde las personas compartían sus historias y experiencias. Al escuchar a los demás y compartir su propio pasado, Ana comenzó a darse cuenta de que lo que había sucedido no definía quién era. A través de la aceptación, Ana comenzó a trabajar en su dolor. En lugar de luchar contra sus emociones, aprendió a reconocerlas y aceptarlas como parte de su historia. Este proceso no fue fácil, pero se dio cuenta de que, al aceptar su pasado, se estaba permitiendo ser libre de él. Este cambio de perspectiva transformó su vida, permitiéndole vivir con más ligereza y alegría. Aceptar el pasado es un paso vital hacia el desapego. Esto significa reconocer que las experiencias, tanto buenas como malas, forman parte de la travesía de la vida. En lugar de resistirnos a lo que ha sucedido, podemos elegir aprender de ello. Esta aceptación nos ayuda a liberar la carga emocional que, de otro modo, nos impide avanzar. A lo largo de este guión, exploraremos más a fondo cómo la aceptación puede liberarnos del pasado y traer paz a nuestras vidas. Cada paso que damos hacia el desapego y la aceptación es un paso hacia una vida más plena y significativa. Prepararnos para esta travesía puede ser el primer paso para transformar nuestra relación con el pasado y, en consecuencia, nuestra vida. Continuando nuestra exploración sobre cómo desapegarnos del pasado, es fundamental entender la importancia de la aceptación. Aceptar lo que ha sucedido en nuestras vidas, las experiencias, las decisiones y las circunstancias, es un acto de valentía que nos permite liberarnos de la carga emocional que llevamos. La aceptación no significa que estemos de acuerdo con todo lo que ha pasado, sino que reconocemos que no podemos cambiar el pasado y que aferrarnos al solo nos causa más sufrimiento. Una historia conmovedora que ilustra esta idea es la de Carlos, un hombre que enfrentó la pérdida de su madre a una edad temprana. Durante años, Carlos luchó con la culpa y la tristeza, convencido de que podría haber hecho algo para evitar su muerte. Esta carga emocional lo llevó a afastarse de amigos y familiares, sumergiéndose en un ciclo de dolor y aislamiento. Sin embargo, un día, al asistir a una terapia grupal, escuchó a otros compartir sus historias de pérdida. Fue en ese momento que Carlos comenzó a entender que la aceptación era el camino hacia la sanación. Carlos aprendió que aceptar la muerte de su madre no significaba olvidar su memoria, sino honrarla al permitir que sus recuerdos fueran parte de su vida sin que eso lo mantuviera anclado al pasado. Aceptar su dolor le permitió abrirse a nuevas experiencias y relaciones. Con el tiempo, Carlos se dio cuenta de que el amor que sentía por su madre podía coexistir con la alegría de vivir. Esta transformación fue un testimonio del poder liberador de la aceptación. La aceptación también implica un cambio en nuestra mentalidad. En lugar de ver las experiencias pasadas como fracasos o traumas, podemos elegir verlas como lecciones valiosas que nos han moldeado. Cada desafío trae consigo una oportunidad de crecimiento. Esta perspectiva nos permite aprender de nuestras experiencias, en lugar de quedarnos atrapados en ellas. Es importante recordar que la aceptación es un proceso, no un destino. Puede llevar tiempo y esfuerzo aprender a aceptar lo que ha sucedido. Practicar la autocompaixão durante este proceso es fundamental. En vez de ser duros con nosotros mismos por nuestras luchas, podemos ofrecer amor y comprensión a nuestras emociones. Permitirnos sentir e integrar esas emoções es parte fundamental da aceitacao. Además, la aceptación también nos ayuda a liberarnos de la necesidad de controlar todo. Muchas veces, el apego al pasado se basa en un deseo de que las cosas fueran diferentes. Sin embargo, al aceptar que no podemos cambiar lo que ya ha sucedido, encontramos una paz interior que nos libera para vivir en el presente. Esta liberación nos permite enfocarnos en lo que podemos controlar: nuestras acciones, nuestras reacciones y nuestras elecciones en el aquí y ahora. En resumen,
La aceptación es un paso crucial en el proceso de desapego del pasado. Nos permite liberar el dolor, aprender de nuestras experiencias y vivir con mayor paz. A medida que continuamos explorando este tema, recordemos que la aceptación no es un signo de debilidad, sino una poderosa herramienta de transformación personal. Al aceptar lo que ha sido, nos abrimos a la posibilidad de lo que puede ser. A medida que continuamos nuestra exploración sobre cómo desapegarse del pasado, es esencial entender que el desapego y la aceptación no solo nos liberan emocionalmente, sino que también nos permiten soltar el sufrimiento que llevamos. El sufrimiento a menudo se alimenta de la resistencia a lo que ya ha sucedido y de la necesidad de controlar lo que no podemos cambiar. Al aceptar el pasado, comenzamos a reducir ese dolor interno y encontramos un camino hacia la sanación. Un ejemplo inspirador es la historia de Laura, una mujer que pasó por un divorcio difícil. Durante años, se aferró al dolor de la separación, permitiendo que la ira y la tristeza dominaran su vida. Laura frecuentemente se veía reviviendo momentos de la relación, cuestionando dónde había fallado y que podría haber sido diferente. Esta resistencia al pasado la aisló de amigos y familiares, sumergiéndola en un ciclo de dolor y aislamiento. Sin embargo, al participar en un retiro de autoayuda, Laura tuvo la oportunidad de trabajar en su aceptación. A través de ejercicios de reflexión y compartición, se dio cuenta de que el apego al pasado solo estaba perpetuando su sufrimiento. En lugar de luchar contra sus emociones, Laura aprendió a aceptarlas. Comenzó a ver su divorcio no solo como una pérdida, sino como una oportunidad de crecimiento y autodescubrimiento. La liberación del sufrimiento que Laura experimentó llegó cuando decidió dejar de verse como una víctima y comenzó a considerarse una sobreviviente. Este cambio de perspectiva fue fundamental. Al aceptar que la relación había terminado y que cada uno seguía su propio camino, Laura comenzó a abrirse a nuevas posibilidades. Se permitió sentir el dolor, pero no dejó que eso la definiera. Con el tiempo, esta aceptación la ayudó a encontrar un nuevo propósito y a cultivar nuevas relaciones. Liberarse del sufrimiento también implica entender que nuestras experiencias no nos definen. Muchas veces, nos aferramos a etiquetas que nos han sido dadas o que nosotros mismos hemos creado. Aceptar el pasado significa soltar esas etiquetas y permitir que nuestra identidad se expanda. Podemos elegir quién queremos ser, independientemente de lo que ya ha sucedido. Otro aspecto importante de la liberación del sufrimiento es la práctica del perdón. El perdón no es solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Muchas veces, somos nuestros mayores críticos, y la autocrítica puede ser una fuente significativa de sufrimiento. Al perdonarnos por errores del pasado, liberamos la carga emocional que nos impide avanzar. La práctica del perdón puede ser desafiante, pero es una parte esencial del proceso de desapego. Comenzar por reconocer que todos cometemos errores y que esto es parte de la condición humana puede ayudarnos a cultivar compasión por nosotros mismos y por los demás. Al perdonar, no estamos diciendo que lo que sucedió estaba bien, simplemente elegimos liberarnos del dolor que eso nos causó. En resumen, liberarse del sufrimiento es una parte fundamental del desapego y la aceptación. Al reconocer que el apego al pasado nos mantiene atados, podemos comenzar a soltar ese dolor y vivir de manera más plena. La aceptación nos permite ver nuestras experiencias como lecciones valiosas, y la práctica del perdón nos ayuda a sanar y seguir adelante. A medida que continuamos nuestra jornada, recordemos que la verdadera libertad proviene de dentro y que podemos elegir vivir con más ligereza y paz. A medida que avanzamos en nuestra jornada de desapego y aceptación, es esencial explorar el poder de la reflexión. La reflexión nos ofrece una oportunidad de mirar hacia nuestro pasado con nuevos ojos, ayudándonos a entender nuestras experiencias y a encontrar significado en ellas. Cuando reflexionamos sobre lo que hemos vivido, podemos identificar patrones, aprender lecciones y así, liberarnos de las ataduras emocionales que nos mantienen prisioneros. Una historia inspiradora que ilustra la importancia de la reflexión es la de Miguel, un joven que luchó contra la inseguridad después de ser víctima de bullying en la escuela. Siempre se sintió inferior e incapaz, y estas creencias lo acompañaron durante muchos años. Sin embargo, al inscribirse en un curso de desarrollo personal, Miguel fue incentivado a reflexionar sobre sus experiencias pasadas. Durante una actividad en grupo, se le pidió que escribiera una carta a su yo más joven, expresando apoyo y comprensión. Al hacerlo, Miguel se dio cuenta de cuánto su pasado lo había moldeado y cómo, a pesar de las dificultades, también había desarrollado resiliencia y fuerza. Esta práctica de reflexión no solo le permitió entender su dolor, sino también reconocer el crecimiento que había ocurrido como resultado de esas experiencias. La reflexión nos permite reexaminar nuestras narrativas personales. A menudo, tendemos a vernos solo como víctimas de nuestras circunstancias, pero al reflexionar, podemos cambiar esa narrativa.
Podemos elegir ver nuestros desafíos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Esto no significa minimizar el dolor que sentimos, sino reconocer que es parte de nuestra trayectoria. Una manera eficaz de incorporar la reflexión en nuestras vidas es mantener un diario. Escribir sobre nuestros pensamientos y sentimientos puede ser una forma poderosa de procesar experiencias pasadas. Al registrar nuestras reflexiones, podemos observar patrones en nuestro comportamiento y en nuestras emociones, ayudándonos a entender mejor quiénes somos. Esta práctica puede ser especialmente útil cuando enfrentamos emociones difíciles o situaciones desafiantes. Además, la meditación es otra herramienta valiosa para la reflexión. Al dedicar un tiempo para sentarse en silencio y observar nuestros pensamientos, podemos crear espacio para la claridad. La meditación nos enseña a estar presentes y a observar nuestras emociones sin juicio. Con esta práctica, podemos explorar lo que nos impide avanzar y, gradualmente, soltar esas ataduras. La reflexión también nos ayuda a cultivar la gratitud. Al mirar hacia nuestro pasado, podemos identificar no solo los desafíos, sino también las bendiciones que surgieron de ellos. Este cambio de enfoque nos permite ver nuestro camino de manera más positiva, ayudándonos a liberar el peso emocional del pasado. En resumen, el poder de la reflexión es una herramienta esencial en nuestro proceso de desapego y aceptación. Al mirar nuestras experiencias con un nuevo entendimiento, podemos aprender, crecer y liberarnos del sufrimiento. La reflexión nos permite reescribir nuestra narrativa personal, transformando desafíos en lecciones y preparándonos para un futuro más ligero y significativo. A medida que continuamos nuestra exploración sobre el desapego y la aceptación, es fundamental abordar el tema del perdón. El perdón es una de las herramientas más poderosas que podemos utilizar para liberarnos del peso del pasado. Muchas veces, nos aferramos a rencores, resentimientos y heridas que nos mantienen atrapados en un ciclo de dolor. Practicar el perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, es un paso crucial en nuestro camino hacia la sanación. Una historia conmovedora que ilustra el poder del perdón es la de Rosa, una mujer que vivió una traición profunda por parte de un amigo cercano. Durante años, Rosa cargó con la ira y el dolor de esa experiencia, lo que afectó su bienestar emocional y sus relaciones. Ella se sentía constantemente herida y resentida, y a medida que el tiempo pasaba, ese rencor se convirtió en una carga pesada. Sin embargo, un día, Rosa decidió participar en un taller sobre perdón. Durante el taller, aprendió que el perdón no se trata de excusar el comportamiento de los demás, sino de liberarse a sí misma del dolor que esa experiencia le causó. Rosa comenzó a reflexionar sobre su amigo y lo que había llevado a esa traición. Con el tiempo, ella se dio cuenta de que, aunque su amigo había cometido un error, ella no podía permitir que eso definiera su vida. A través de ejercicios guiados, Rosa empezó a practicar el perdón. Escribió una carta a su amigo, expresando su dolor y su deseo de liberarse del rencor. Aunque nunca envió la carta, el simple acto de escribirla le permitió soltar parte de esa carga emocional. Con el tiempo, Rosa experimentó una profunda sensación de alivio y paz. Al perdonar, ella finalmente se liberó de algo que la estaba consumiendo. El perdón también es esencial para el perdón hacia nosotros mismos. A menudo, somos nuestros propios críticos más severos, y la autocrítica puede ser una fuente significativa de sufrimiento. Aceptar que todos cometemos errores y que la falibilidad es parte de la condición humana es fundamental. Al perdonarnos, liberamos el dolor que nos impide avanzar y nos permitimos vivir con más ligereza. La práctica del perdón puede ser desafiante, pero es fundamental para la curación. Comenzar reconociendo que el perdón es un proceso, no un evento único, puede ayudarnos a abordar esto con más compasión. Podemos dar pequeños pasos, como expresar gratitud por momentos de aprendizaje, incluso en las situaciones más difíciles. Además, la práctica del perdón nos enseña sobre la empatía. Al mirar a los demás con comprensión, nos damos cuenta de que todos enfrentamos desafíos y que, a menudo, las acciones de una persona son reflejo de sus propias luchas. Este cambio de perspectiva puede ayudarnos a cultivar un corazón más abierto y compasivo. En resumen, el perdón es una herramienta poderosa en el proceso de desapego y aceptación. Al perdonar, liberamos el peso de las experiencias pasadas y encontramos un camino hacia la paz interior. La práctica del perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, es esencial para la transformación y la curación. A medida que continuamos nuestra jornada, recordemos que el perdón es un acto de amor y libertad, permitiéndonos vivir de forma más plena y auténtica. A medida que avanzamos en nuestra exploración sobre el desapego y la aceptación, es fundamental hablar sobre la autoaceptación. La autoaceptación implica reconocer y aceptar quienes somos en nuestra totalidad, con nuestras imperfecciones y virtudes.
Esta práctica es esencial para liberarnos del pasado y vivir de manera más auténtica y plena. Una historia inspiradora que ilustra el poder de la autoaceptación es la de Javier, un hombre que siempre había luchado con su autoestima debido a su apariencia física. Desde joven, Javier fue objeto de burlas y comentarios negativos, lo que lo llevó a desarrollar una imagen distorsionada de sí mismo. Durante años, se sintió inseguro y poco valorado, y su pasado lo mantenía prisionero en un ciclo de autocrítica. Sin embargo, un día, Javier decidió asistir a un taller de autoaceptación. A través de ejercicios de reflexión y compartición, comenzó a entender que su valor no estaba determinado por su apariencia, sino por su carácter y las acciones que tomaba. Aprendió a ver sus imperfecciones como parte de su humanidad y a abrazar su singularidad. Este cambio de perspectiva fue un momento decisivo en su vida. La práctica de la autoaceptación nos invita a ser amables con nosotros mismos. En lugar de criticar nuestras debilidades, podemos aprender a tratarnos con compasión y amor. Esto no significa que dejemos de buscar o trabajar en nuestro crecimiento personal, sino que lo hagamos desde un lugar de aceptación y no de rechazo. Al aceptarnos tal como somos, creamos un espacio seguro para explorar nuestras emociones y deseos. Además, la autoaceptación nos ayuda a liberarnos de la necesidad de la aprobación externa. A menudo, buscamos validación en los demás, permitiendo que sus opiniones influyan en nuestra autoestima. Sin embargo, cuando aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos, encontramos la confianza para ser auténticos, independientemente de lo que piensen los demás. Este sentido de libertad es transformador y nos permite vivir de manera más genuina. Una forma de cultivar la autoaceptación es practicar la atención plena. Al estar presentes con nuestros pensamientos y emociones, podemos observar nuestras críticas internas sin juzgarlas. La meditación y la reflexión diaria pueden ayudarnos a desarrollar una relación más saludable con nosotros mismos. Al reconocer y aceptar nuestras emociones, permitimos que fluyan sin aferrarnos a ellas. La autoaceptación también se nutre de la gratitud. Al enfocarnos en lo que valoramos de nosotros mismos y en nuestras cualidades positivas, podemos contrarrestar las voces negativas que a menudo emergen de nuestro interior. Llevar un diario donde anotemos nuestras fortalezas y logros puede ser una práctica poderosa para reforzar la autoaceptación. En resumen, la práctica de la autoaceptación es esencial en el proceso de desapego y aceptación. Al reconocer y abrazar nuestra esencia, podemos liberarnos del peso del pasado y vivir de manera más auténtica. La autoaceptación nos permite cultivar un amor propio que nos empodera y nos guía hacia una vida plena. A medida que continuamos nuestra jornada, recordemos que aceptarnos a nosotros mismos es un acto de valentía y libertad, que nos permite florecer en todos los aspectos de nuestras vidas. A medida que exploramos el tema del desapego y la aceptación, es esencial entender que la verdadera libertad viene cuando logramos desprendernos de las ataduras emocionales que nos mantienen prisioneros. El desapego no significa dejar de lado nuestros recuerdos o experiencias, sino aprender a no permitir que definan quiénes somos o cómo vivimos el presente. Esta práctica puede ser profundamente liberadora y transformadora. Una historia inspiradora que ilustra el poder del desapego es la de Sofía, una artista talentosa que había dedicado años de su vida a una relación tóxica. A pesar de sus talentos y pasiones, Sofía se sentía atrapada y desmotivada, permitiendo que su pareja la controlara y la desalentara. A lo largo del tiempo, esta situación afectó su autoestima y su amor por el arte. Después de una conversación profunda con una amiga, Sofía decidió que era hora de cambiar. Comenzó a reflexionar sobre su vida y las elecciones que había hecho. Al participar en un grupo de apoyo, aprendió sobre la importancia del desapego emocional y cómo esto podría ayudarla a recuperar su poder personal. El desapego le permitió ver su relación de manera objetiva, reconociendo que, aunque amaba a su pareja, él no estaba contribuyendo a su crecimiento o felicidad. Al tomar la decisión de alejarse de esa relación, Sofía experimentó una mezcla de alivio y miedo. Sin embargo, a medida que practicaba el desapego, comenzó a reconectar con sus pasiones y a redescubrir su amor por el arte. El acto de soltar lo que no le servía más se convirtió en un catalizador para su transformación. Comenzó a crear nuevamente, expresando sus emociones a través de la pintura, y pronto sus obras empezaron a llamar la atención de otras personas. El desapego no es solo un acto de dejar ir, sino también una invitación para abrir espacio a nuevas experiencias y oportunidades. Cuando liberamos lo que nos retiene, creamos un vacío que puede ser llenado con cosas que realmente nos hacen felices. Esta nueva perspectiva nos permite vivir de manera más auténtica y alineada con nuestros valores. Una práctica útil para cultivar el desapego es la meditación. A través de la meditación, podemos aprender a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Esta práctica nos ayuda a entender que nuestros sentimientos son pasajeros y que no necesitamos aferrarnos a ellos.
Al meditar, podemos desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos, y así, aprender a soltar lo que no nos sirve más. Además, la práctica de listar lo que nos hace felices y lo que nos causa dolor puede ser una herramienta poderosa para identificar áreas de desapego en nuestras vidas. Al reconocer lo que necesitamos soltar, podemos comenzar a tomar acciones concretas para liberarnos. Esta conciencia es el primer paso para crear una vida más ligera y gratificante. En resumen, la liberación a través del desapego es un aspecto fundamental del proceso de aceptación. Al desprendernos de las experiencias y emociones que nos atan, permitimos que la verdadera libertad florezca en nuestras vidas. La historia de Sofía nos recuerda que, al soltar lo que no nos sirve, abrimos espacio para nuevas oportunidades y para una vida más auténtica y significativa. A medida que continuamos nuestra jornada, recordemos que el desapego es un acto de amor propio y un paso esencial para la transformación personal. A medida que nos acercamos al final de nuestra exploración sobre el desapego y la aceptación, es importante reflexionar sobre cómo la aceptación puede transformar nuestras vidas. Aceptar lo que ha pasado, en lugar de resistirnos o aferrarnos a él, nos permite encontrar paz y libertad. Esta transformación no solo afecta nuestro bienestar emocional, sino que también cambia la forma en que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Una historia conmovedora que ilustra esta transformación es la de Patricia, una mujer que vivió una experiencia devastadora al perder a su hijo en un accidente trágico. Durante años, Patricia se sintió atrapada en una espiral de dolor y culpa, convencida de que podría haber hecho algo para evitarlo. Su vida se convirtió en un ciclo de tristeza y aislamiento, hasta que un día, decidió buscar ayuda en un grupo de apoyo. En el grupo, Patricia escuchó a otras madres compartir sus historias de pérdida. Al escuchar cómo otras mujeres habían encontrado formas de aceptar su dolor, comenzó a entender que su sufrimiento no la definía. A través de la aceptación, Patricia aprendió que su hijo siempre sería parte de su vida, pero que ella también tenía el derecho de vivir y encontrar alegría nuevamente. A través de ejercicios de aceptación, Patricia comenzó a honrar la memoria de su hijo de maneras significativas. Empezó a participar en actividades benéficas en su nombre y a ayudar a otras familias que enfrentaban situaciones similares. Al aceptar su pérdida, Patricia no solo liberó el peso de seu pasado, mas también encontró un nuevo propósito en su vida. La aceptación nos permite ver nuestras experiencias desde una nueva perspectiva. En lugar de ver nuestras luchas como fracasos, podemos reconocerlas como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Esta transformación de la perspectiva es clave para cultivar una vida llena de significado y propósito. Además, la aceptación nos enseña la importancia de vivir en el presente. A menudo, nos quedamos atrapados en el pasado, anhelando lo que fue o lamentando lo que podría haber sido. Sin embargo, al aceptar el presente tal como es, encontramos la libertad para crear un futuro diferente. La práctica de la atención plena puede ser útil en este proceso, ayudándonos a estar más conscientes de nuestras emociones y pensamientos sin ser arrastrados por ellos. La transformación a través de la aceptación también implica aprender a soltar la necesidad de controlar todo. La vida está llena de incertidumbres, y aceptar que no podemos controlar cada aspecto nos libera del estrés y la ansiedad. Al soltar esta necesidad, encontramos una mayor paz interior y la capacidad de enfrentar los desafíos con una mentalidad más abierta y flexible. En resumen, la transformación a través de la aceptación es un viaje profundo y liberador. Al aceptar lo que ha pasado, nos liberamos del sufrimiento y encontramos la paz en el presente. Las historias de personas como Patricia nos inspiran a ver nuestras propias luchas como oportunidades de crecimiento y a cultivar una vida más significativa. A medida que continuamos nuestra jornada, recordemos que la aceptación no solo transforma nuestras vidas, sino que también nos permite vivir con autenticidad y conexión. Al llegar al final de nuestra exploración sobre desapegando del pasado, como la aceptación transforma la vida, es momento de reflexionar sobre las enseñanzas que hemos compartido. A lo largo de este recorrido, hemos aprendido que el desapego y la aceptación son procesos esenciales para liberarnos del peso emocional que cargamos. Aceptar nuestro pasado no significa olvidar, sino permitirnos aprender de nuestras experiencias y encontrar la paz en el presente. Las historias de personas como Ana, Carlos, Laura, Rosa y Patricia nos muestran que, aunque el camino hacia la aceptación puede ser desafiante, es también profundamente liberador. A medida que aprendemos a soltar el sufrimiento, a practicar el perdón y a cultivar la autoaceptación, nos abrimos a nuevas posibilidades y a una vida más plena. El desapego nos invita a vivir con autenticidad, a definir quiénes somos más allá de nuestras experiencias pasadas. Nos recuerda que, aunque no podemos cambiar lo que ha sucedido, sí podemos elegir cómo responder a ello. Al practicar la aceptación, encontramos la libertad para vivir en el presente y para construir un futuro que refleje nuestras verdaderas aspiraciones.
Es importante recordar que la aceptación y el desapego son prácticas que requieren tiempo y esfuerzo. No se trata de un destino, sino de un viaje continuo. Cada paso que damos hacia la aceptación es un paso hacia una mayor paz interior y felicidad. En este viaje, la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás juega un papel crucial. Al ser amables con nuestras emociones y experiencias, creamos un entorno propicio para el crecimiento y la sanación. Te animo a que, al finalizar este recorrido, reflexiones sobre tu propia relación con el pasado. ¿Qué experiencias necesitas aceptar para liberarte? ¿Cómo puedes practicar el desapego en tu vida diaria? Al explorar estas preguntas, puedes encontrar la claridad y la paz que buscas. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Esperamos que las enseñanzas sobre el desapego y la aceptación te inspiren a vivir con más libertad y autenticidad. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para soltar lo que ya no te sirve y abrazar la vida con amor y compasión. Que este viaje hacia la transformación personal continúe, y que encuentres paz en cada paso que des.